¿Están? Mi nombre es José Luis Siller, soy cardiólogo pediatra y bueno, creo yo que lo que les voy a compartir merece la pena un poquito de su tiempo. Y bueno, uno de los temas más controversiales respecto a los eventos recientemente acaecidos, no voy a decir los nombres, aparte de que es obvio, en muchas publicaciones han sido objetos de censura, entonces el cubrebocas y los tipos de cubrebocas y el impacto que tienen. Un biólogo molecular y celular muy prestigioso, el doctor Juan Zweig, él ejerce en Zúrich, hizo una comparación entre dos filosofías. La filosofía occidental, que bueno, pues nuestro organismo de referencia es la CDC, que es un organismo que se encarga de estudiar los agentes infecciosos y el impacto que tienen en nosotros. Su sede es en Estados Unidos. Y bueno, pues esa organización nos da el marco teórico sobre el cual nosotros podemos ejercer una adecuada práctica médica. Entonces, la postura de ellos es muy tajante. Si no eres un portador, no uses cubrebocas. Y bueno, podemos pensar que esto tiene dos objetivos. Número uno, de manera directa, reforzar y concentrar el equipo en las personas que están infectadas y el personal de salud que necesita ese equipo, ¿no? Porque el cubrebocas N95 tiene un costo extra y su producción es limitada, ¿no? El colateral es un proceso de estigmatización de las personas que lo traigan. En contraparte, es en Oriente, países como China, Japón y Corea del Sur, donde los gobiernos obligan a las personas a usar cubrebocas. Tasas de éxito de aplanamiento de la curva, hay mucha diferencia entre Occidente y Oriente. Me permito compartir la información de un biólogo molecular, el doctor Juan Swing, espero haberlo pronunciado bien. El doctor reta, científicamente hablando, la postura de no usar cubreboca en pacientes asintomáticos y nos da una respuesta matizada en tres niveles. Es muy interesante. Él tiene un modelo de predicción matemático, eso obviamente es un logaritmo, eso es simulado, no podemos decir que eso va a pasar. Donde a partir del día 25 empiezan las personas a utilizar, aparte del distanciamiento social, el uso sistemático del cubrebocas en todas las personas. Y en su modelo de predicción, implementado a partir del día 25, el aplanamiento de la curva es casi del 50%. Él habla primero de la lógica, el sentido común. Entonces él menciona, dicen, si el cubrebocas N95 nos da una protección prácticamente perfecta, si lo sabemos colocar, si lo sabemos utilizar, está perfecto, pero ¿por qué no optar por medidas que a lo mejor nos dan una protección del 60%, 50%? No se ha estudiado debidamente el cubrebocas de uso quirúrgico. Sugiere que ante la ausencia de un estudio que diga que no sirven los cubrebocas, que no son los N95, no hay ninguna razón para no usarlos, ¿no? La otra es la física de la molécula que transmite el virus. Desde el 2008, Nicas y colaboradores han dividido a las partículas por tamaño y por su capacidad de difusión en dos grupos. Los aerosoles, que son partículas de menos de 10 micrómetros de tamaño, que tienen la capacidad de flotar e incluso viajar distancias considerables. Las partículas más grandes, que son a partir de los 10 micrómetros y hasta 200, 300 en tamaño, son las que se han denominado gotas de spray. La diferencia es el tamaño y obviamente la influencia que la gravedad tiene en ellas, ¿no? Que el efecto protector que el CD95 le da a la persona que lo tiene es que puede bloquear hasta las gotas más pequeñas de menos de 10 micrómetros. Pero también están las gotas más grandes, que pueden ser incluso visibles al ojo humano. Pero si uno estornuda, puede proyectarlas hasta 6 metros. Entonces, esas gotas también tienen un valor. El potencial infeccioso de las partículas más pequeñas o aerosoles se le otorga porque el tamaño le permite llegar hasta la parte más íntima del pulmón, que es el alveolo. Esto no lo pueden hacer las partículas más grandes. Pero aquí el problema es que no porque las partículas más grandes no puedan darle datos de neumonía a un paciente, no significa que no pueden colonizar la nariz. Las partículas llamadas de gotas de spray pueden aterrizar a pesar de su tamaño en la nariz y colonizar la nariz. Y esto es bien importante y es muy delicado. Y más adelante les voy a decir por qué. Si comparamos por funcionalidad, tres tipos de cubrebocas. El N95, el de uso quirúrgico e incluso los hechos en casa, se puede identificar definitivamente hay una función muy superior del N95 sobre incluso el quirúrgico, pero hay de 100 gotitas de aerosol, 75 se bloquean, que se comparan la capacidad de protegerte y la capacidad de proteger a las demás personas que están rodeándote.
el efecto de cada cubrebocas va disminuyendo de acuerdo a la calidad, definitivamente, pero peor es nada. Entonces es importante considerar que si bien no es la mejor protección, un cubrebocas quirúrgico es una protección real. El tercer factor, los mecanismos de contagiosidad. El virus tiene proyecciones de proteínas en su cápsula que le dan esa forma de corona y su nombre. Le permiten entrar a las células de nuestro cuerpo en un mecanismo como de llave y cerrojo, ¿sí? Las proyecciones o espículas que tienen los virus entran en receptores que tenemos en nuestras células y así es como se identifican y entran a las células para hacer el daño y reproducir sus copias en la maquinaria de cada célula. Una proteína que se denomina AC2. Él tiene una función muy importante en regular respuestas, sobre todo en el nivel de la presión arterial del cuerpo y la presión arterial de las vías pulmonares. Esto es el daño más marcado en las pacientes de tercera edad radica en que las personas conforme tienen más años tienen más expresión de esta proteína. La densidad de proteínas AC2 en los alvéolos, que es donde las partículas con mayor riesgo de infección pueden llegar al pulmón y provocar daños, es mucho más baja que en órganos, por ejemplo, como la nariz. Entonces, si recordamos que hablábamos sobre que las partículas de spray que pueden imitarse por el cubrebocas quirúrgico llegan a colonizar la nariz, estamos hablando de un beneficio potencial. De hecho, cada vez más se están aislando los cultivos positivos en la nariz. Ni siquiera estamos hablando de que tienes que hacer un aspirado de alvéolo. Pacientes que inicialmente presentaban una capacidad olfativa disminuida podrán a la larga ser portadores del virus. Yo no quiero retar ni fomentar una aversión hacia las autoridades sanitarias. Ellos están haciendo lo posible por salvarnos la vida, es la verdad. Pero también necesitamos ser juiciosos y analizar la información con criterio. Si tienen alguna información, si podemos complementarlos en una discusión productiva, escriban en la sección de comentarios. Mi nombre es José Luis Siller. Sigamos cumpliendo las reglas, pasemos más tiempo en casa, aseo de manos compulsivo. El cambio está en todos nosotros. Adiós.